Tu luz en mi oscuridad brilló. Paz de Cristo, bienvenidos a nuestra escuela de discipulado. Esta escuela de discipulado son 4 niveles y este es el primer nivel que se llama nacer. Y en este nivel vamos a enseñar acerca de la importancia de nacer de nuevo. Y a través de estas lecciones vamos a estar enseñando cómo una persona puede nacer de nuevo. Y es importante nacer de nuevo porque es un comienzo nuevo. Y muchas veces estamos buscando un comienzo nuevo. Y la Biblia enseña que si no nacemos de nuevo, si no nacemos de agua y de espíritu, como dice en Juan 3:5, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, esta serie de enseñanzas, la meta es enseñar cómo nacer de nuevo, cómo ser salvos, para que usted nazca de nuevo y sea, ¿verdad?, un discípulo de Jesucristo. Hoy nos toca la primera lección, la lección número 1, y que se llama La Biblia, el gran libro de Dios. Esta va a ser la lección de hoy que voy a estar compartiendo a través de este video. Voy a poner un enlace debajo del video para el que quiera hacerle clic. Si usted le hace clic a ese enlace, le va a salir el estudio ya escrito. Si quiere seguirme con las notas en su pantalla o en sus manos, lo puede imprimir si quiere. Todas las notas de esta enseñanza van a estar ahí si le hace clic al enlace. Entonces vamos a iniciar nuestra lección. Se llama, una vez más, la Biblia, el gran libro de Dios. El texto para memorizar es Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Aquí, esta lección es para ayudarnos a entender la importancia de la Biblia, que es un gran libro de Dios. Es el libro que viene de Dios, viene del cielo. Es un libro santo, es un libro que Dios nos dejó a la humanidad para que nosotros pudiéramos comprender a Dios o entender a Dios, o más bien conocer a Dios, y también conocer el plan de salvación, cómo nacer de nuevo. Entonces la Biblia es el único libro que nos da esta información. Y aquí en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es una palabra viva, es una palabra actualizada, una palabra que no pasa de moda. Hay libros que se escriben y después de unos años ya pasan de moda, ya no se pueden usar porque la información en esos libros ya pasó, ya no nos puede ayudar hoy, especialmente libros de ciencia, ¿verdad? A veces la ciencia, no a veces, pero la ciencia va avanzando y los libros de hace 10 años, 15 años, 20 años atrás, algunos ya no nos ayudan porque la ciencia ha avanzado, la información ha cambiado, han encontrado cosas nuevas, han descubierto algo nuevo, entonces esos libros del pasado pues ya no se usan. Pero la Biblia es un libro que nunca envejece, que nunca pasa de moda, es viva y es eficaz. Entonces podemos nosotros saber que la Biblia nos ayuda hoy en el presente. Es más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia
Dice aquí que es como una espada que corta, es más cortante, ¿verdad?, que toda espada de dos filos. Entonces la Biblia, la palabra de Dios viene y entra al corazón de nosotros, a lo más profundo de nuestra alma, nuestro ser. Ahí Dios hace una operación, así como un doctor, un cirujano, tiene que ir y hacer una cirugía y sacar de la persona a veces un tumor o algo que no pertenece en el cuerpo, o un órgano que quizás ya no esté funcionando bien, o tiene que cortar o tiene que sacar algo. Así también la Biblia es como una espada que corta, pero corta, ¿ya?, entra a lo profundo de nuestro ser, y Dios hace una obra de cortar, de sacar el pecado, eliminar el pecado. Nos ayuda, la palabra de Dios, ¿verdad?, nos lava, nos limpia, nos purifica. Entonces es el único libro que tiene palabra que puede entrar a lo más profundo del corazón del ser humano. Ningún otro libro tiene el poder que la palabra de Dios la tiene. Dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en la introducción, en el punto número 1, quiero enfatizar aquí donde dice 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este texto nos enseña que la Biblia es útil para varias cosas. La primera cosa es para enseñar, nos enseña. Entonces esto quiere decir que hay mucho que aprender. Y yo le invito a que usted abra su corazón y que sea un discípulo, una persona que quiera aprender de la palabra de Dios, que quiera conocer la palabra de Dios. La Biblia nos enseña, necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. A veces nuestras opiniones, nuestro punto de vista, nuestra manera de pensar muchas veces no concuerda con lo que la Biblia enseña, y ahí es donde nosotros tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos aprender más de Dios y más de su palabra, y para eso es la palabra de Dios. Es útil para enseñar, y si usted y yo tenemos ese deseo de aprender, Dios nos va a enseñar su palabra y va a ser de grande beneficio para nuestras vidas, y nuestra vida va a cambiar, va a mejorar, vamos a estar contentos, felices, va a haber bendición, va a haber favor, porque hemos nosotros tomado la decisión de aprender. Entonces yo le invito a que toda su vida, ¿verdad?, toda nuestra vida seamos discípulos, seamos personas que estamos buscando aprender más y más de la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir. A veces Dios nos va a decir: sabes que estás mal, y la palabra de Dios viene y nos habla y nos corrige. Dice aquí, para corregir. Y Dios, hay muchas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas. La Biblia, la palabra de Dios, es perfecta, es la ley perfecta, son los mandamientos perfectos de Dios, y Dios nos va a corregir, así como corregimos a aquellos que son padres o madres. Si se acuerda, si quizás ya crecieron sus hijos, o si tiene hijos pequeños, pero el padre y la madre corrige a los hijos cuando ellos hablan de una manera que no deben hablar, o sus actitudes, o hacen cosas que no están bien. ¿Qué hacemos? Los corregimos, les decimos: sabes, eso no está bien, eso está mal, no lo hagas. Y hay una corrección ahí. Así también Dios con su palabra nos va a corregir, porque Él es nuestro Padre Celestial, y nos va a hablar Dios muchas veces con su palabra, y nos va a indicar cosas que estamos haciendo mal, cosas que tenemos que mejorar, cosas que tenemos que cambiar. Pero la Biblia es útil para eso, para corregirnos, y nosotros como personas debemos de
de tener una humildad y dejar que Dios nos corrija. Hay gente que no le gusta no le gusta que le digan qué deben de hacer. Y también con Dios a veces son iguales. Yo no tienen ese pensamiento. Yo no quiero que nadie me diga nada. Y eso no va a funcionar con Dios. Aquí Dios es el que nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a corregir. Y está en nosotros tomar el consejo de la palabra y hacer cambios necesarios en nuestras vidas. Y dice aquí el verso 16, que también es útil para instruir en justicia. La Biblia es la justicia de Dios. La Biblia enseña lo que es justo, lo que es bueno, lo que es moral, cómo nos va a enseñar a que seamos personas buenas en el sentido de llevar una vida haciendo lo recto, lo honesto, lo bueno. Dios quiere que seamos personas de luz y no de tinieblas, que no estemos obrando o haciendo obras de tinieblas, obras de pecado. Dios quiere que nos alejemos de la injusticia, de la inmoralidad, de la idolatría, de la desobediencia, de la rebeldía, que nos apartemos de eso y vivamos vidas justas delante de Él. Y la Biblia nos enseña esto, ¿verdad? Cómo vivir una vida justa delante de Dios. Número 2, aquí en el estudio, si me estás siguiendo, dice aquí que la Biblia es único en continuidad. Esa palabra a veces continuidad, integridad y supervivencia. La Biblia es única, el único libro que, aunque fue escrito por diferentes personas, diferentes etapas, diferentes años, es una palabra que fue inspirada por Dios. Aquí voy a leer esta sección. Dice, la Biblia fue escrita en un espacio de más de 1600 años, más de 60 generaciones y por más de 40 escritores de diversas ocupaciones en la vida. Algunos de los que escribieron la Biblia fueron reyes, campesinos, pastores, soldados, pescadores, poetas, estadistas, estudiantes, profesionales, religiosos y otros. La Biblia fue escrita en 3 continentes, Asia, África y Europa, y fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Contiene cientos de temas que a veces aparentan estar en controversia y crean diversidad de opiniones. Sin embargo, podemos ver que sus escritores hablan con una armonía fenomenal y una uniformidad asombrosa, presentándonos el drama de la condenación del hombre por el pecado y la maravilla de la redención obtenida por Cristo Jesús, y esto a pesar de las drásticas diferencias culturales, geográficas, de idioma y de tiempo que existieron entre ellos. Entonces vemos cómo la Biblia, aún cuando había diferencias en culturas, diferencias geográficas, diferentes autores, todo esto fue guiado, fue dirigido, fue inspirado por el Espíritu Santo que tocó a estas personas para que escribieran, y Dios, ¿verdad?, tomó diferentes personas y las usó para escribir la Biblia.
Dice, esta integridad es nada menos que un milagro cuando uno considera los desacuerdos que resultarían si solamente 10 autores escribieran acerca de un mismo tema, aun cuando tuvieran en común su ocupación, generación, época, lugar, continente e idioma. Es verdaderamente asombroso que la Biblia mantenga su continuidad y nunca se contradiga a sí misma. Pero hay una explicación, y la explicación está en 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21. Versos 20 y 21. Dice aquí 2 de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estas personas fueron inspiradas. Dios puso su espíritu sobre ellos y les dio inspiración para escribir la Biblia, para que escribieran la parte que les tocaba. Y dice aquí que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie escribió partes de la Biblia diciendo que era algo privado, que algo solamente de ellos, sino que fueron inspirados por Dios. Dios les puso en su corazón a través de su Espíritu Santo lo que ellos iban a escribir. Entonces por eso sabemos que la Biblia es un libro sagrado, un libro santo, porque fue inspirado por Dios. Vamos a seguir aquí con la siguiente punto. Número 3. Beneficios de estudiar y conocer la Biblia. Vamos a hablar de los beneficios que hay cuando estudiamos y conocemos la palabra de Dios. El primer beneficio aquí vemos es la salvación, el nuevo nacimiento. Este es uno de los más grandes beneficios de estudiar, de conocer la Biblia, de leerla. El beneficio mayor, quizás uno de los mayores, es que la Biblia nos enseña acerca de la salvación y el nacer de nuevo. Y la Biblia, como estaba diciendo anteriormente, es el único libro que nos habla acerca de lo que tenemos que hacer para ser salvos. Entonces es un gran beneficio. El que lee la Biblia y la estudia va a entender qué tiene que hacer para ser salvo. Va a entender que somos pecadores y necesitamos el perdón de los pecados para entrar al cielo. Entonces necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios para ser salvos. Si no la conocemos, si no conocemos la Biblia, no nos vamos a salvar, porque la Biblia es el único libro que nos puede salvar a través de la enseñanza del plan de salvación. Número 2, otro beneficio que hay en estudiar y conocer la Biblia es que nos aumenta la fe. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, si no hay fe, no podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no podemos nosotros ser salvos. Si no hay fe, no podemos creer en Dios. Si no hay fe, no tenemos nada. No podemos nosotros entrar al cielo. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, por eso hay que leerla, estudiarla, hay que escucharla, hay que nosotros abrir el oído para
escuchar la palabra de Dios, y mientras más escuchamos la palabra, más la estudiamos, nuestra fe va a aumentar, nuestra fe en Dios, nuestra fe en esta palabra. Y cuando aumenta nuestra fe, va a aumentar la manifestación de Dios en nuestras vidas. Dios se va a manifestar aún más porque hay más fe en nuestras vidas. El siguiente punto, número 3, la palabra de Dios es poderosa, tiene mucho poder. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, lo hizo con el poder de la palabra. Él habló, ¿ya?, y la creación fue criada. Él creó todo con su palabra. Cuando Él dijo que se hiciera tal cosa, se hizo. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, sea la luz, y la luz apareció. La luz fue criada con el poder de su palabra. Entonces la palabra de Dios es poderosa, y esa misma palabra es la palabra que viene a nuestros oídos, a nuestros corazones, y nos cambian, y nos transforman, y crean en nosotros una vida nueva. Número 4, otro beneficio de la palabra de Dios es que nos da protección, nos protege. Aquí da el ejemplo de Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, que hablan acerca de la tentación de Jesús en el desierto. Fue tentado por Satanás. Jesús estaba ayunando 40 días y vino Satanás y le empezó a tentar. La primera tentación le dijo Satanás a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces aquí vemos cómo el enemigo estaba atacando, estaba tentando a Jesús, pero Jesús se defendió y no cayó en la tentación porque usó la palabra y le dijo a Satanás, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí vemos cómo él se defendió. Y de la misma manera nosotros nos vamos a defendernos, vamos a ser protegidos cuando tomamos la palabra de Dios y la conocemos y la vivimos. Va a haber una protección para nosotros y nuestras familias. Entonces ese es otro beneficio de conocer la Biblia, de estudiarla, que va a traer protección a nuestras vidas. Número 5, otro beneficio es que la palabra de Dios es un alimento para nuestra alma, nos alimenta nuestro espíritu. Yo mencioné ahí ahorita que Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, está hablando de la comida que comemos, la comida regular. Pero Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano vamos a vivir no solamente de la comida, la comida normal, los sopes, los tacos, los tamales. Necesitamos la palabra de Dios para alimentar el ser espiritual, el ser interior. El alma que es eterna solamente es alimentada con la palabra de Dios. Por eso, si no tenemos palabra de Dios en nuestras vidas, va a haber un vacío, va a haber un hambre, va a haber una necesidad adentro de nosotros. Y lo único que puede saciar esa necesidad, esa hambre, es la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces otro beneficio es que nos da un alimento para nuestras vidas. Número 6, otro beneficio de la Biblia es que nos lleva a ser personas que vamos a dar fruto. Aquí en
en Salmo 1, versículo 3, la última parte ahí del Salmo 1:3 dice, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando uno lee la Biblia, cuando uno la obedece, cuando meditamos en su palabra, la Biblia nos compara y dice que vamos a ser como un árbol que va a dar fruto, que su hoja no cae, un árbol que va a ayudar a otros, que va a dar fruto, que va a ser de bendición, que va a edificar a otros, a levantar a otros, a servir a otros. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios nos ayuda a dar fruto, a ser serviciables, a tener un propósito en la vida, a tener nosotros algo, un propósito, un plan. Dios tiene un plan para nuestras vidas, propósitos, y un propósito es que demos fruto, que seamos, que hagamos un impacto a esta generación de alguna manera, que impactamos vidas, que impactamos a otros. Dios nos llama para servir a otros, para servir al ser humano, para ayudar, para dar fruto. Entonces, a través de la lectura, a través del estudio de la palabra, la meditación de la Biblia, Dios empieza a obrar en nosotros y nos enseña a ser personas no egoístas, no egocéntricas, pero personas dadivosas, que damos de nuestro tiempo, damos consejos, damos ayuda, brindamos apoyo a otros, estamos dando fruto en la iglesia, en algún ministerio, estamos ayudando, estamos sirviendo, somos fructíferos cuando dejamos que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. Otro beneficio de estudiar la Biblia es que nos lleva al éxito. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí en esta escritura nos aconseja Dios que este libro, el libro de la ley de Dios, no sea parte de nuestra boca. Debemos estar nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, tener la palabra de Dios, y también en nuestra boca, saberla, conocerla, hablarla. Dice, de día y de noche meditarás en él. La importancia aquí nos recalca la importancia de estar meditando, pensando en la palabra de Dios. Mientras más meditamos en su palabra, más éxito vamos a tener. Para que guardes y hagas conforme, Dios quiere que guardemos y que hagamos lo que la Biblia dice, que seamos obedientes. Y nos dice por qué, porque entonces harás prosperar tu camino. Dios promete prosperar nuestro camino, nuestra vida. Disculpen, nuestra vida, nuestro camino, y todo nos va a salir bien. Si usted está viendo este video y si está pensando, pues a mí me salen las cosas mal, no veo prosperidad, estoy viendo fracaso en mi vida, estoy viendo que las cosas no van como yo quisiera, sea personalmente, sea en la familia, sea económicamente o etcétera, diferentes áreas de nuestra vida. Aquí es claro lo que la Biblia enseña, que si uno pone por práctica lo que está escrito en su palabra, Dios nos va a prosperar, va a haber un cambio. Y Dios nos llama, ¿verdad?, a obedecer su palabra, y por eso a veces no prosperamos, ¿no? A veces estamos viviendo vidas fracasadas porque no estamos nosotros haciendo lo que está escrito en su palabra. Pero
La buena noticia es que nosotros podemos empezar desde hoy, iniciar desde hoy, enfocarnos, esforzarnos en obedecer su palabra y las cosas van a cambiar y van a mejorar, porque la palabra de Dios tiene ese poder para traer un cambio, un mejoramiento a nuestras vidas. Número 8, la Biblia es un guía, nos guía. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos ser guiados en esta vida. Esta vida es muy difícil, esta vida muchas veces no sabemos qué hacer, hay muchas decisiones que tenemos que tomar. Necesitamos un guía en esta vida y ese guía es la Biblia, es Dios, es su palabra. Y dice aquí la escritura que la Biblia es como una lámpara que nos alumbra el camino. Entonces, si no hay palabra de Dios en nuestra vida, estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. Por eso estamos como estamos a veces, porque no hay luz y nos estamos tropezando, nos estamos cayendo. Y vemos que en la vida son nomás golpes y caídas y seguimos nos caemos en un hoyo, salimos del hoyo y luego entramos a otro hoyo y así estamos toda la vida, porque no hay una lumbrera, no hay una luz que nos ilumine y nos diga, no, por ahí está el hoyo, no vayas por ahí, vente por este camino. Y Dios, Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Y por eso es otro beneficio, que vamos a tener a alguien que es Dios guiando nuestras vidas cuando ponemos por práctica la palabra de Dios. Otro beneficio es que cuando uno estudia la Biblia vamos a aprender y a llegar a ser sabios. Hay sabiduría en la palabra de Dios. Dice el verso, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Aquí el salmista dice que él tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría. Él sabe más que los demás, porque él se ha esforzado en leer, estudiar, conocer y practicar la palabra de Dios en su vida. Entonces, cuando uno se esfuerza a ser un discípulo, a aprender de Dios, a aprender su palabra, uno va a subir en su conocimiento y en sabiduría. Y el sabio toma mejores decisiones que el necio. Entonces, para ser sabios hay que conocer la palabra. Y la palabra de Dios va a ser la base, va a ser el fundamento de cada decisión que tomemos en nuestra vida. Vamos a nosotros primero a acudir a la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta decisión que voy a tomar? Y Dios nos va a guiar y nos va a dar sabiduría para tomar buenas decisiones que tengan que ver con cualquier situación de la vida. Cualquier situación de la vida, la Biblia tiene algo, ¿verdad? Tiene sabiduría para nosotros. Y ese verso está en 119, 98 al 100. Otro beneficio número 10 es la libertad. Cuando uno conoce la verdad, conoce la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, dice aquí que en Juan 8, 31, 32, lo voy a leer, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está, para ser un discípulo tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que amar su palabra, tenemos que nosotros conocerla y vivir nuestra vida basado en lo que la Biblia enseña.
Y dice aquí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la verdad de la palabra de Dios, vamos a ser libres. ¿Libres de qué? Del engaño. El diablo, el enemigo, es un mentiroso. Es el padre de mentiras, de toda mentira. Entonces lo único que el diablo hace es que nos miente y nos miente y nos miente, y con sus mentiras muchas veces nos ha engañado y nos ha esclavizado. Y somos esclavos somos esclavos a las mentiras de Satanás. Y ahí nos tiene con una mentira y nos tiene esclavizados. Pero viene la palabra de Dios, que es verdad, y nos damos cuenta que el enemigo nos había mentido, pero ahora nosotros decidimos creer en la palabra de Dios y ya no creerle al enemigo, y por lo tanto nosotros vamos a ser libres de las mentiras de Satanás. Número 11, otro beneficio es que la palabra de Dios nos da vida. Aquí en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si uno quiere obtener la vida eterna, hay que conocer su palabra. Número 12, es el último beneficio. Cuando uno conoce la palabra, uno va a conocer paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, este es otro beneficio que tenemos cuando nosotros aprendemos de la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, hay paz. Él guarda en completa paz a aquellos que están pensando en Él, están meditando en Dios, en su palabra. Salmos 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. Dios ofrece paz. Vivimos en un mundo, vivimos vidas donde difícilmente encontramos paz, pero en Jesucristo, en su palabra, hay esa paz. Cuando amamos la ley de Dios, como dice aquí la Escritura, hay mucha paz cuando uno ama la ley de Dios. ¿Y qué es amar la ley de Dios? Es obedecerla. Si yo amo la ley de Dios, la voy a obedecer. Y no hay para ellos tropiezo. No hay nada que nos va a hacer tropezar, porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, nuestra obediencia a la palabra de Dios. Y así terminamos con esta lección número 1. El tema fue la Biblia, el gran libro de Dios. Así terminamos la lección, y espero que haya sido de beneficio y de edificación. Te invito a que vea el siguiente video, la lección número 2, donde ahí vamos a continuar este nivel número 1 de nacer. Que el Señor los bendiga y lo guarde.